Muy buenas noches, personal médico del área de salud. Agradecemos el tiempo brindado para asistir a esta conferencia preparada especialmente para ustedes. Como firma legal, hemos tenido la oportunidad por años de colaborar con doctores y profesionistas del área de salud para desarrollar mecanismos de defensa y de prevención ante demandas legales. Esta noche tenemos el gusto de presentar a nuestro director y fundador del Grupo Rodríguez y Rodríguez, el licenciado Dr. David Rodríguez Rodríguez, quien inició su trayectoria laboral posterior a su graduación en la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, obteniendo una mención honorífica bajo sus ponencias en Derecho Civil, Derecho Mercantil y Derecho de Amparo. Grupo Rodríguez nace hace 15 años en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, brindando servicios legales a sociedades mercantiles, entidades de gobierno y particulares con negocios y actividades estratégicas dentro y fuera del país. La solidez de nuestra firma legal nos ha llevado a expandirnos además a la Ciudad de México y Monterrey. Los avances tecnológicos, las múltiples reformas legales en materia de tecnología, mismas que han impactado importantemente la forma de protección jurídica y por lo tanto la forma de hacer negocios, fortalecieron la concepción en Grupo Rodríguez al incorporar la disrupción tecnológica como parte natural de nuestra forma de consultoría jurídica, patentando sistemas y mecanismos en materia jurídica. Estamos seguros que esta conferencia será de gran valor a su práctica médica y que a lo largo de esta hora existirá un intercambio de información que les permitirá tener más claridad sobre las situaciones de riesgo legal y cómo prevenirlo. El equipo del Grupo Rodríguez, conformado por abogados expertos en el área, está presente para resolver en vivo sus dudas a lo largo de esta conferencia. Sientan la confianza de hacer el uso de esta herramienta agregada en la plataforma de Zoom. Así como también sepan que al concluir este tema daremos un espacio para la resolución de preguntas frecuentes. Gracias por la espera. Sin más preámbulo, presentamos y cedemos la palabra al licenciado Héctor David Rodríguez Rodríguez. Buenas noches a todos. Gaby, muchas gracias por esta introducción. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Estamos muy contentos en Grupo Rodríguez por iniciar esta etapa de estar cerca de ustedes a través de estos mecanismos tecnológicos. Es natural que a partir de esta pandemia tuvimos que suspender, poner una pausa en las conferencias que normalmente teníamos con instituciones o de forma privada. Quiero agradecer enormemente a todas las personas que se inscribieron, que nos están visitando vía electrónica. Sorprendidos estamos de que contamos con profesionistas de la salud de toda la República. También sé que hay profesionistas o especialistas en el área legal que también nos acompañan y les damos la bienvenida a este webinar. Hay gente también, les doy la bienvenida, gente que nos acompaña de Colombia, Argentina, de Paraguay y discúlpenme si se me pasan algunos países, pero estamos muy contentos de recibirlos. Recibimos gratamente sus correos, sus comentarios y bueno, quiero confesarles que al momento de la difusión de este webinar, un servidor y todo el grupo de abogados teníamos proyectado ya las diapositivas, teníamos todo preparado, pero hubo preguntas que fueron demasiado coincidentes y creímos importante ir modificando estas diapositivas conforme a estas dudas, insisto, que eran coincidentes y recurrentes. Entonces, bueno, del tema que vamos a hablar hoy es el tema de los riesgos legales en el área de la salud. El área de salud este año, todos sabemos que es un área que fue muy golpeada por el tema del COVID. Son nuestra primer línea para enfrentar esta pandemia y desde aquí les expreso todos mis respetos y en lo que Grupo Rodríguez ha estado apoyándoles es en cómo ir mitigando estos riesgos legales. Lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestro webinar y vamos a ir poco a poco abordando los temas que nos han solicitado hasta llegar a un proceso de certificación que se llama IDAC médico, que se hace conforme a una norma oficial mexicana y que es seguro que les va a ayudar en su práctica médica. Quiero abreviar un poco la parte de las preguntas y respuestas. Espero no extenderme tanto porque al final del día, después empiezo a platicar mucho y no quiero extenderme tanto. Vamos a ver cuáles son las preguntas más recurrentes en todo esto que ustedes nos van a hacer el favor de compartirnos vía Zoom y elegiremos
las 5 más coincidentes, pero vamos a mandarles a su correo la respuesta de la pregunta que ustedes nos vayan a hacer. Si me permiten, vamos a comenzar con nuestro webinar. Creo que lo adelantó muy bien Gaby en la introducción. Nosotros somos una firma legal y hace 8 años, por lo menos, hemos apostado a la disrupción digital o patentando nuevas tecnologías, más bien, y patentando nuevas tecnologías, porque creemos que desde hace años concebimos que la tecnología era parte natural de la evolución del derecho y, por lo tanto, parte natural o forma natural de nosotros ofrecerles a ustedes como profesionales de la salud herramientas que pudieran protegerlos de posibles imputaciones por negligencia médica o simplemente dar cumplimiento normativo. Y por eso es que Grupo Rodríguez tiene en su portafolio de consultoría todos estos procesos que al final del webinar les vamos a ir platicando. La prevención de riesgos legales en la práctica médica hoy en día es un tema fundamental, es un tema que, bueno, hay muchos foros sobre eso, hay muchos, yo creo que en redes sociales pueden encontrar sin duda muchos autores, muchas pláticas sobre eso, y para nosotros es importante como firma legal asumir pues este análisis de los riesgos legales, y me gustaría empezar a abordar dónde se concentra, ¿sí? Los riesgos legales acorde a las estadísticas que hay en materia de juicios, en materia de quejas, en materia de arbitraje. Una perspectiva actual es, evidentemente, que ejercer la profesión médica requiere de una gran preparación, una gran vocación, pero también implica muchos riesgos jurídicos. Uno de estos es la exposición a sufrir demandas legales de parte de pacientes por supuestas negligencias médicas. Entre paréntesis, agregaría, en ocasiones no tenemos material probatorio para desvirtuar esas imputaciones. ¿Cuáles son los campos que son sujetos a mayor, digamos que escrutinio en la parte de negligencia médica? Uno es la cirugía general, las urgencias médicas, la traumatología, la medicina familiar y otros riesgos. En cirugía general, la impericia, la imprudencia, el error en intervención quirúrgica, el error en diagnóstico, las complicaciones por tratamiento quirúrgico son de los argumentos más recurrentes al momento de hacer una imputación a un médico. En urgencias médicas tenemos que la falla en la comunicación médico-enfermería, ausencia de comunicación entre servicios interdepartamentales, la falta de comunicación médico-paciente, no proveer los medios técnicos y o humanos para el diagnóstico y tratamiento del paciente y la prescripción inadecuada de medicamentos. Estos son los tópicos más regulares al momento de hacer una imputación en materia de negligencia médica. Aquí quiero hacer un paréntesis muy, muy breve. Una de las preguntas que nos hacían es que si la parte de, creo que esta persona que me escribió formaba parte de un cuerpo de enfermería y decía que si ellos podían certificar, y yo creo que la enfermería, las enfermeras es el primer frente. El médico no se puede ver su práctica médica si no tiene un buen acompañamiento con la enfermería. Entonces, sí, la enfermería en la individualización de las sanciones está inmiscuida ahí como una responsabilidad solidaria. Traumatología igual, la impericia, la imprudencia, error en intervención quirúrgica, error en diagnóstico, complicaciones por tratamiento quirúrgico, son de los tópicos más sonados al momento de hacer una imputación. Medicina familiar, lesiones perinatales y las sufridas por la madre en el parto, también son las mismas hipótesis de urgencias médicas. Entre otros riesgos tenemos infecciones hospitalarias, intrahospitalarias o nosocomiales, transmisión posttransfusional de enfermedades infecciosas, falta de consentimiento informado, error en cirugía estética. Este último punto de otros riesgos también nos fue mencionado en un correo electrónico en donde el consentimiento informado, digamos que tenían ciertas dudas en la estructura de este consentimiento informado que ellos tenían. Y bueno, parte de esta modificación que hicimos fue incorporar la plática de este consentimiento informado
entre lo normal que debe haber y entre la modificación que debe haber ahora con la propagación del virus del COVID-19. Se debe de ingresar esas apreciaciones porque ha habido imputaciones hacia profesionales de la salud donde los pacientes les dicen que después de haber recibido una intervención, fueron contagiados. Entonces, lo vamos a ver adelante y es un tema bastante interesante. Me gustaría que el escenario que vamos a analizar lo veamos en términos de las jurisprudencias o de los criterios de la Corte que han sido mayormente aplicados tratándose de resolver cuestiones propias de una negligencia médica. Son 6 que son muy recurrentes. Voy a leer el rubro y después en conjunto sacamos una conclusión para no leer uno por uno porque nos llevaría bastante tiempo. Voy a leer de la parte derecha superior conforme a las manecillas del reloj. Dice, responsabilidad civil por negligencia médica, su actualización en torno al médico que posee autonomía científica. Esa es la primera tesis. Responsabilidad civil de los hospitales privados derivada de la negligencia de sus médicos y, así con negritas, es carga de la prueba. El siguiente tesis es daño por negligencia, si se ocasiona, no puede tenerse por aceptado con base a un contrato de prestación de servicios profesionales. Y ahorita lo platicamos también. Responsabilidad civil por negligencia médica, su actualización en torno a los integrantes de un equipo médico. Y ahí vamos a hablar de la individualización de la pena en función de la participación de cada profesionista. El siguiente es reparación del daño por negligencia médica cuando se afecta la vida o integridad de las personas. El plazo para que opere la prescripción de la acción es el genérico previsto en el artículo 1159 del Código Civil para el Distrito Federal. La siguiente tesis es responsabilidad civil extracontractual por negligencia médica. La teoría más adecuada para determinar, tratándose de actos de equipos médicos, es la de introducción a la obligación. Ahora, bueno, vamos a, digamos que quiero hacerlo muy, ¿cómo decirlo? Muy ameno, con palabras no tan jurisprudenciales, digamos. En esencia, lo que la Corte nos está diciendo, y me voy a ir en el mismo sentido. En esencia, lo que la Corte nos dice es, la responsabilidad civil por negligencia médica se actualiza, dice, en torno al médico que posee autonomía. Voy a citarles un ejemplo. Si estamos, y digo, son experiencias que hemos tenido en la práctica, si estamos en una operación y está el cirujano, pero el cirujano tiene a su anestesiólogo, tiene a su ayudante, tal vez tenga otro cirujano que solamente va, digamos, no va a intervenir al paciente, pero está ahí para aportar algún tipo de conocimiento técnico, científico, y está el área de enfermería que siempre está apoyando. Si hubiera alguna situación que fuera atribuible posteriormente como negligencia médica, tendríamos que ver la participación de cada uno. En este ejemplo voy a hablar tal vez del anestesiólogo. Si ocurre una negligencia en la parte del anestesiólogo, naturalmente en la individualización de la pena no le pueden imputar la misma obligación pues al cirujano porque no es digamos que no forma parte de su expertise. Él estaba haciendo la cirugía, pero el daño ocurrió porque la parte de la anestesia fue la que hizo este daño. Entonces, habla de la autonomía científica. Cualquier autoridad debe de identificar esta autonomía científica para individualizar la sanción y hacer exclusiones, por lo tanto, de responsabilidad. Esto es muy importante. Los hospitales responden solidariamente por las negligencias de sus médicos y a ellos les corresponde la carga probatoria. Y ya empezamos con el tema de evidencias, porque tenemos la carga probatoria para acreditar que lo que nos están imputando efectivamente no es o no constituye una negligencia médica. La siguiente tesis es muy sencilla digamos que de interpretar, pero en la práctica ocurre mucho. Los daños por negligencia médica no pueden tenerse por aceptados con base a un contrato de prestación de servicios. En alguna ocasión, estando yo no voy a citar nombres por temas de confidencialidad, pero estando en un hospital, ocurre, pues,
vamos a poner así, algo no previsto en la operación y me dicen, Héctor, lo que pasa es que al final del día hay un contrato de prestación de servicios. Bueno, el contrato de prestación de servicios, no, el paciente no es que haya aceptado por adelantado, ¿sí?, cualquier daño por negligencia. No es un excluyente de responsabilidad tener este contrato de prestación de servicios y solo por ese hecho ya me excluye de responsabilidad. Hay que, no es un material probatorio suficiente como para, ¿cómo decirlo?, salir absueltos de una negligencia. Los demás tesis hablan sobre la prescripción. La prescripción, en términos de lo que alude el artículo, dice 1159, es que es de 10 años. 10 años en los que van a poder actuar o imputarnos una negligencia médica posterior a haber ocurrido esta, ¿no? Y los demás igual hablan de la introducción a la obligación y de los integrantes de un equipo médico. ¿Qué señal nos manda la Corte? Bueno, que todo el equipo médico tiene una responsabilidad, pero esa responsabilidad va a ser individualizada en función de sus acciones, en función de su, como dice ahí, de su autonomía científica. Entonces, son tesis que son muy recurrentes en la aplicación al momento de resolver una imputación en materia de negligencia médica y me pareció muy interesante platicárselos porque al final del día es bueno tener esta visibilidad de la Corte. ¿Qué opina al respecto? Este tema es un tema que es de los últimamente agregados a este webinar porque hubo muchas preguntas. Yo quiero abordar en esta diapositiva desde todas las aristas que pueda haber, ¿no? Este consentimiento informado. Y más bien va a ser platicado y comentado con ustedes. Me ha pasado, y no sé si ustedes como profesionales de la salud han visto o escuchado, oye, fíjate que no ha firmado el consentimiento informado. Y ven el consentimiento informado, algunos, no todos seguramente, pero algunos lo ven como parte del papeleo, ¿sí? Parte del papeleo que hay que llenar porque, bueno, al final es un requisito. Sé que es muy importante, pero al final del día es un papeleo. Y déjenme decirles que el consentimiento informado, la naturaleza jurídica es que se trata, así, en todas sus letras, de un acto jurídico. Este acto jurídico debe cumplir elementos de existencia y de validez, porque al final del día es un acto jurídico y es como si fuera inherente a un negocio jurídico. Entonces, ¿qué pasa si no están los elementos de existencia y validez? Pues pueden invocar una nulidad o una invalidez de ese consentimiento informado. En estos términos, para la existencia del consentimiento van a ser necesarios dos cosas. Digo, esencialmente dos cosas. Una, la manifestación de la voluntad, que es la autorización propiamente, sobre un acto biomédico en lo particular. Si se fijan, es muy abstracto. Un acto biomédico. No sé, una resonancia, un tratamiento de quimioterapia, un tratamiento de lo que sea. O sea, hay un acto biomédico que se tiene que ejecutar. Y el segundo es el objeto que puede ser materia del acto biomédico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo no puedo hacer una terapia, una radioterapia a alguien que no la necesita. Es decir, no hay un objeto, ¿sí?, que amerite un acto biomédico, ¿sí? De pronto es, oye, fíjate que me hicieron esto, pero al fin que no lo tenía. Hay que tener cuidado con eso. Debe existir la autorización para el acto biomédico, pero debe haber claramente un objeto en ese acto biomédico. Naturalmente, al ser un acto jurídico, pues tiene vicios en el consentimiento. ¿Qué quiere decir estos vicios en el consentimiento? Para la validez del consentimiento se requiere no haber sido manifiesto o manifestado error, violencia o dolo, ¿sí? Estos son los elementos prácticamente en materia civil de un acuerdo de voluntades. En este caso, lo están trasladando o hay que trasladarlo al consentimiento informado. La definición jurídica, por lo tanto, es la siguiente. Es el acto jurídico no solemne, nota, no solemne porque no se ocupa un notario público, un corredor público, es un acto no solemne, personalísimo, porque lo tiene que emitir naturalmente el paciente o su representante legal, es revocable,
yo puedo decirle al médico, yo en este momento, así como te otorgué mi consentimiento, vengo y te lo revoco, es revocable. Y debe ser libre el paciente para admitir o rehusarse, ¿no? Dice, por sí o a través de su representante legal, uno o varios actos biomédicos concretos en su persona con fines de atención médica. Estará sujeto, por lo tanto, a la disponibilidad de derechos personalísimos autorizados por la ley en términos del orden público, la lex artis y la ética médica. Esto es, en esencia, el consentimiento informado, lo que debe satisfacer el consentimiento informado. Naturalmente, si tienen alguna duda, tienen nuestros correos y nosotros con todo gusto los apoyamos con la configuración de su consentimiento informado acorde a su especialidad. Aquí dejamos, si se fijan, abajito dice aviso de privacidad. Bueno, pues para sumarle a todos estos requisitos documentales, pues la parte médica mantiene en su posesión información sensible como es el nombre del paciente, la salud del paciente, pues el sexo del paciente, todo lo que son elementos de la persona, el médico lo tiene. Entonces, ¿qué tiene que cubrir también? Pues un aviso de privacidad bastante robusto, y si ustedes van a transferir esa información del paciente a otro doctor, ustedes tienen que tener la facultad para transferir esa información de un lugar a otro. Esa facultad debe ser textual por el paciente en el aviso de privacidad, porque el paciente de pronto me dice, digamos que del otro lado ahora me dicen, fíjate Héctor que pues a mí me hicieron estos estudios, pero resulta que me habló tal laboratorio y me están ofreciendo esto. ¿Cómo llegó al laboratorio? No lo sé. No lo sé porque yo no autoricé al doctor a estar distribuyendo mi información confidencial, privada, y por lo tanto después vienen ya, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pues si no multas, pues sí, e intentan poner una multa al doctor. Por lo tanto, recomendamos ampliamente, además del consentimiento informado, compaginarlo con un aviso de privacidad lo suficientemente robusto que tenga facultades para transmitir a otro doctor o a un tercero con motivo del procesamiento de su información para el tratamiento médico. Los dos son muy importantes tenerlos al mismo tiempo por el mismo paciente. Elegí este criterio de la Corte porque nos da una idea de cómo es la Corte en materia de derechos humanos hacia el paciente y nos impone como profesionistas de la salud una serie de requisitos que van más allá de solamente, a ver, fírmame el consentimiento informado. Y voy a destacar, estoy citando este criterio y estoy destacando las partes en blanco que es importante que analicemos en conjunto. Habla del consentimiento informado, los requisitos. Dice, para considerar satisfecho ese derecho humano cuando se trate de aplicación de un método anticonceptivo permanente o definitivo para la mujer. Habla de que de conformidad con algunos artículos de la Ley General de Salud, dice, antes de llevar a cabo cualquier procedimiento quirúrgico, diagnóstico o tratamiento, es necesario recabar autorización por escrito del paciente. Dice, no podrán emplearse abreviaturas y deberán expresarse con toda claridad las acciones a seguir por el personal médico. Yo tengo amigos médicos que yo los veo que escriben y le mandan una receta al paciente. Naturalmente son tecnicismos médicos y para decir paciente, creo, no me acuerdo, ponen una P y una X, etcétera, etcétera. Y así van abreviando. Cuando se refieren a paciente hay que poner paciente, la palabra completa. La Corte lo está pidiendo, la Corte lo está diciendo. Hay que ser claros y objetivos al momento de redactar este consentimiento informado. Lo mismo con el tipo de tratamiento. Si el tratamiento tiene un nombre muy largo, hay que escribirlo completamente, no lo abreviemos. Y esta parte es muy interesante. Dice, si el procedimiento importa la extirpación del tejido orgánico del paciente, este consentimiento además deberá estar firmado por 2 testigos idóneos designados por el propio interesado. Naturalmente, la Corte está hablando de la hipótesis de un método anticonceptivo conforme el 81, 82 del reglamento de la Ley General de Salud. Está hablando de eso, pero el criterio ya está acudiendo hacia un lado, ¿no? Que ahorita lo vamos a revisar. Dice,
interesado, que involucre el retiro o amputación, perdón, de una parte de los canales ováricos de la paciente, puede ser cualquier parte del cuerpo, para considerar satisfecho el derecho humano al consentimiento, es indispensable, y ojo, vean aquí cómo la Corte empieza a robustecer esta parte, es indispensable que esa autorización esté precedida de una o varias sesiones de consejería, como advierte la norma oficial mexicana tal. Dice, ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos indicados, el consentimiento otorgado por la paciente, aun y cuando conste por escrito y ostente su firma como directa interesada, no podrá considerarse debidamente informado y la conducta observada por el personal médico resultará equiparable a una esterilización forzada, que constituye una forma grave de violencia contra la mujer. Si se fijan, no es nada más firmar un consentimiento informado. Cuando ustedes vayan a efectuar este consentimiento informado, deben atender a la naturaleza, ¿sí?, de la intervención médica que vayan a hacer, y si amerita una intervención de dialogar varias veces con él, dejen constancia de eso. Es transparencia para ustedes y para su paciente y para las autoridades. Eso es sumamente importante y entiendo, esta tesis habla sobre una hipótesis específica, sobre un método anticonceptivo permanente, pero habla que cuando involucra el retiro o amputación de una parte de los canales ováricos, es decir, una parte del cuerpo, entonces es muy importante tener presente estos criterios. Esto forma parte de lo que nos estuvieron pidiendo. Déjenme mover un poco aquí. Regálenme un segundo. Para que puedan ver. Dice, consentimiento informado. Durante la contingencia epidemiológica motivada por la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Ya nos pasó, nos mandaron correos, de perdido nos mandaron, bueno, X correos, en donde nos decían que estaban imputando que al momento de visitar al médico, ahí se habían infectado y que por lo tanto era una negligencia médica. La pregunta concreta que me hacían es que si podía prosperar esta negligencia médica. Digo, al margen de que estamos en manos de los jueces y los magistrados, etcétera, yo creo que por adelantado y los abogados especialistas que están viendo también por aquí haciéndonos el favor de acompañar, parecería que pues es evidente que no puede haber una negligencia médica de una contagiosidad del SARS-CoV-2, dado que pues es una pandemia, ¿cierto? Es lamentable todas las muertes que ha habido, pero pues no por esas muertes va a haber un responsable por el contagio. Está ahorita tratando de ser controlado por las autoridades, pero no es que sea imputable como negligencia médica como tal. Ojo, hay excepciones. Naturalmente, si alguien con alevosía, ventaja, etcétera, va y tiene una muestra de COVID y se le inyecta a una persona, bueno, estamos hablando ya de otros temas, ¿cierto? Pero por el solo hecho de asistir al consultorio y al hospital, naturalmente no puede ser, digamos que atribuible como una negligencia médica. ¿Qué recomendamos? Recomendamos poner los puntos básicos en un consentimiento informado. En este momento, el primero es, el paciente debe expresar que entiendo y acepto las medidas preventivas para evitar la propagación del virus COVID-19 y su contagio en este lugar de atención médica. Debe ser claro y preciso eso. Que se me explicó un lenguaje coloquial, ¿sí?, claro y sencillo, y por lo tanto entiendo bien la enfermedad popularmente conocida como COVID-19. Estoy consciente que no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar el virus del COVID-19. Entiendo y acepto que aún con las precauciones y medidas preventivas, siempre existe un riesgo de contagio. El hecho de estar o permanecer en un consultorio u hospital, podría ocasionar un contagio que eventualmente pudiera dar lugar a un aislamiento forzoso u otras medidas emitidas por la autoridad de salud. Y lo siguiente es importante. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que no estoy presentando ninguno de los síntomas compatibles con el virus que se enumera a continuación, y hay que enumerar todas las manifestaciones del COVID. Dice, ni tampoco he estado en contacto con pacientes confirmados o con sospechosos del virus SARS-CoV-2 en los últimos 15 días. Creo que dada la situación que vive el país y dadas las imputaciones actuales que están percibiendo los profesionistas de la salud, es importante que vayan incorporando a sus consentimientos informados esto también.
todavía no están estadísticas que haya llegado a CONAMED o a tribunales o a alguna fiscalía, alguna imputación por esto, porque digo, seguramente será improcedente, pero es bueno estar preparados en términos de proteger ese consentimiento informado con estos puntos que les estamos justamente proponiendo. Listo. Un segundo. La falta de evidencias. Este también es un tema bastante recurrente. Se identificó que los médicos no cuentan con evidencias que avalen sus buenas prácticas o respaldo en sus operaciones, es decir, no tienen evidencias de hechos preexistentes que puedan confirmar su actuación médica, buscando con ello estar protegidos ante cualquier represalia que determinado paciente intente ejercer sobre su desempeño médico. Todas las, ¿cómo decirlo? Las literaturas, todas las estadísticas hablan, el 98% no tienen evidencias eficaces. Estamos hablando utilizando la palabra eficaz. El 98% de los hospitales y los doctores no cuentan con evidencias jurídicas eficaces para acreditar su práctica médica. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pueden tomar fotografías, pueden tomar videos, pero si eso es ofrecido como simplemente una fotografía, el valor que se le va a otorgar en cualquier procedimiento es un valor presuncional. ¿Cómo podemos protegernos de riesgos legales? Cualquiera que sea tu especialidad y el lugar de trabajo, certificar los actos y práctica médica para dejar constancia legal con eficacia jurídica y valor probatorio y constituir tus documentos en materia legal, eso es importantísimo para protegernos de riesgos legales. Y aquí yo quiero empezar a abordar ya el tema de la certificación médica. Ya vimos que trabajar en un cuerpo colegiado, es decir, varios profesionistas de la salud en una intervención, pues va a hacer que individualicemos la pena. Tenemos la carga probatoria, el hospital tiene una responsabilidad solidaria de los médicos. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos como firma legal y como empresa es que certifiquemos como profesionistas de la salud nuestra práctica con IDAC. ¿Qué es IDAC? IDAC es el Sistema de Información y Certificación Digital, IDAC, en adelante vamos a denominarlo IDAC. IDAC es un protocolo tecnológico patentado por nuestra firma legal. Está hecho conforme a la norma oficial mexicana 151, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, conforme al Código de Comercio, conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles, y va de la mano cada certificado de los lineamientos emitidos por la Secretaría de Economía. Son documentos, prácticamente documentos electrónicos. IDAC médico es un derivado del sistema de certificación digital IDAC, Sistema de Información y Certificación Digital IDAC. Pero IDAC médico es la suma de muchos proyectos. Tenemos IDAC, que es Sistema de Certificación de Información y Certificación Digital IDAC. Existe IDAC Logistics. IDAC Logistics es un proceso de certificación especializado en la logística. Tenemos IDAC Sign. IDAC Sign está IDAC Gobierno Digital, que es la certificación de gobierno y gestión pública. ese Global Transparencia Corporativa. La suma de todos estos nos permitió especializar a IDAC Médico para poner a disposición de ustedes como profesionistas de la salud una certificación de evidencias médicas y ayudarlos en su compliance. Nuestro proyecto de IDAC Médico, con nuestro proyecto certificamos la praxis médica de hospitales, doctores y enfermería. Vamos a conformar su expediente de defensa aplicable a nuestro proceso de medicina defensiva. El 90% de los hospitales y médicos carecen de evidencias con eficacia jurídica probatoria para desvirtuar las imputaciones. Con IDAC hemos logrado constituir evidencias médicas en tiempo real, con lo cual se mitiga el 100% del riesgo del sector médico. Estas pruebas tienen el carácter de documental electrónica. Al ser un documento electrónico, IDAC, por citar, es lamentable que no pueda, como en una conferencia en vivo, tal vez mostrar el funcionamiento de IDAC, pero IDAC vamos a poner un acceso directo en su celular
para el efecto de que a través de nuestro protocolo tecnológico tomen una fotografía, digamos que estoy en cirugía, tomo esa fotografía, nosotros hacemos el trabajo atrás del telón, digamos, y les vamos a regresar en su bóveda digital un certificado IDAC con la firma de la Secretaría y conjuntamente van a tener el valor probatorio, van a tener un valor probatorio eficaz. ¿Qué dice la Corte con relación a los documentos electrónicos como el de IDAC? Dice, un documento electrónico, si cuenta con cadena original, sello y firma que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena. Voy a leer incluso lo más destacado para hacer más abreviado esto. De conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles, dice, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología como IDAC, constituye un medio de prueba que debe valorarse conforme a las reglas específicas contenidas en el propio precepto. Dice así, y no con base en las reglas generales aplicables a las copias simples de documentos públicos o privados. Entonces dice que para establecer el valor probatorio de aquella información conocida como documento electrónico, deben atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió y archivó, y en su caso, si es posible, atribuir su contenido a una persona específica. También dice la Corte que debe estar accesible para una ulterior consulta. Si el documento electrónico, por lo tanto, tiene o cuenta, dice, con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y por ende queda a cargo de quien la objete aportar las pruebas necesarias para agotar los medios pertinentes para desvirtuarla. ¿Hacia dónde nos va a llevar IDAC? IDAC nos va a llevar hacia tener evidencias en tiempo real, porque lo voy a hacer durante la operación, y nos va a permitir que a través de este proceso eficaz, este proceso tecnológico, podamos patentar o vamos a decir certificar su práctica médica. Y con esto tendríamos pruebas preconstituidas o un hecho, la acreditación de un hecho previo para una posterior defensa. ¿Cuál es, independientemente de AICA, un plan de acción legal que tenemos que tener como profesionistas de la salud? Primero, hay que diagnosticar y solucionar los riesgos jurídicos existentes en tu clínica, en tu hospital o en tu práctica personal, evitando así el exceso de requerimientos o acciones judiciales. Con IDAC se proponen 4 puntos esenciales para una adecuada protección jurídica, empezando a certificar la práctica médica. El primero es muy sencillo. El consentimiento informado, que ya lo hablamos, estableciendo que IDAC será un método de fiabilidad para conformar evidencias médicas del caso. En este caso, estamos hablando que con el paciente, nuestro consentimiento, vamos a decir que cualquier hallazgo médico que sea, a juicio del doctor, susceptible de ser certificado a través de una evidencia, lo va a hacer y no por ese hecho las partes, paciente-doctor, pueden atribuir una ineficacia jurídica. Ya es consensual, el documento electrónico, como lo dice la Corte, tiene eficacia jurídica y además pues sería un acuerdo de voluntades utilizar este método. Y eso nos facilitaría para que nosotros como profesionistas de la salud pues tengamos siempre elementos de prueba para una posible pues imputación de negligencia médica. El número 2 es el historial clínico y expediente electrónico, vincularlo con IDAC para efectos de evidencias. Lo mismo ocurre. Igual que el ejemplo anterior, hay que hacer lo posible para que esta estructura de IDAC sea el mecanismo para identificar o para tener estas evidencias. El número 3 es, pues, conformar todo lo que tenga que ver con contratos, formularios, códigos de ética, vinculado evidentemente con IDAC para su obligatoriedad interna. Y el 4, la suma de todo esto definitivamente nos va a permitir tener una defensa legal global y tener un material probatorio excelente para cualquier contingencia de carácter legal. Lo que están viendo en pantalla es prácticamente cómo se ve IDAC. Lo que ven en el centro es el login de IDAC, por un costado es la bóveda digital y por el lado derecho es donde el doctor empieza a certificar. Nosotros proponemos que certifiquen todos sus actos médicos, minimizar tus riesgos, certificando cada acto que realices en cumplimiento a la prestación de un servicio médico hospitalario. Déjenme decirles que estamos muy orgullosos porque IDAC es único en todo México. Es el único proceso de certificación con un enfoque preventivo encaminado a mitigar riesgos legales en la salud.
tenemos las bóvedas digitales, permiten que los certificados estén resguardados en las exclusivas bóvedas que tenemos para ustedes. La portabilidad, porque al ser, digamos, constituido conforme una norma oficial mexicana, pues lo mismo estamos certificando en Oaxaca, que en el sur, que allá en La Paz o en Reynosa, en toda la República es aplicable. Y la portabilidad es porque lo puedo revisar en cualquier parte con nuestras bóvedas digitales. El valor jurídico, pues tienen eficacia jurídica y valor probatorio en cualquier procedimiento. La certificación médica en los riesgos legales, nosotros estamos proponiendo que, o expresamos, AIDAC siempre está al alcance de tu mano porque las certificaciones de tus actos están prácticamente en tu celular y desde ahí puedes tú empezar a certificar. Certificamos las áreas críticas. Queremos poner a tu disposición certificaciones en cada departamento crítico, como ejemplo, terapia intensiva, urgencias, quirófano, cunero, o simplemente para tu protección personal como médico, que lo traigas y que certifiques cuando lo consideres prudente. La portabilidad de la jurisdicción, puedes certificar desde cualquier dispositivo móvil en cualquier parte de la República. Nuestras bóvedas digitales, los certificados estarán resguardados a tu inmediata disposición en tu bóveda digital. ¿Por qué hacemos referencia a las bóvedas digitales? Eso es importante. La jurisprudencia dice que deben estar disponibles para su ulterior consulta. ¿En dónde van a estar visibles para su ulterior consulta? En tu bóveda digital especializada que vamos a poner a tu disposición. Uno de las preguntas recurrentes también es, bueno, ¿y en cuánto tiempo yo voy a certificar? Ya dijimos que necesitamos las evidencias, pero bueno, Héctor, yo estoy en Puebla, yo no voy a ir hasta Puebla a tomar la fotografía. Lo que vamos a hacer es ponerte el protocolo tecnológico en tu celular y nosotros sabemos que la rapidez en nuestra protección jurídica es parte importante de cualquier contingencia médica, por eso AIDAC certifica y emite sus certificados y evidencias en 25 segundos. Estos 25 segundos es lo que tardas al momento de darle clic, ya cuando terminaste de tomar tus fotografías, se va a la bóveda digital y ahí vas a tener tu certificado para transmitirlo a cualquier autoridad o a tu clínica o a tu paciente. Evidentemente, 25 segundos, como todo dispositivo móvil, es con un dispositivo móvil conectado a Internet en condiciones normales de uso. La certificación debe ser integral. Ya vimos del consentimiento informado, ya vimos sobre la certificación de nuestra práctica médica, pero creo que también es importante certificar tus correos. Certificar tus correos porque al final en el correo electrónico se emite el diagnóstico, hay un acuerdo, los acuerdos médicos, los planes de estudio, la comunicación con paciente constituye un punto importante de riesgos jurídicos. El consentimiento informado, ya lo hablamos, el consentimiento informado acorde a la ley de salud y sus reglamentos puede ser a través de tecnologías, por lo tanto AIDAC puede ser un aliado para ustedes en ese sentido. Transparencia médica, esto se ocupa mucho en la medicina. Creo yo que nosotros como profesionistas de la salud, si tenemos un portal de transparencia médica, de verdad que viste mucho la profesión y nosotros con todo gusto lo podemos poner a tu disposición al 100%. ¿Por qué no puedo tener todo en el mismo lugar? Si se fijan en lo que están viendo en pantalla en este momento, bueno, este es el portal de una amiga doctora que estimamos mucho, doctora Letia Álvarez Cano, que este es su portal, este es el portal que tiene en su celular y este es el portal que tiene en su computadora. Es el mismo portal, pero permite adaptarse a cualquier dispositivo. Ahí es en donde están los botones cuando uno quiere empezar a certificar, cuando quiere accesar a sus bóvedas o simplemente que quiere ponerse en contacto con uno para platicar sobre algún tema específico. Hay un caso de éxito. Me gusta mucho citar este caso de la doctora Letia Álvarez Cano. Ella es una oncóloga cirujana de la ciudad de Monterrey, que espero nos esté acompañando en este webinar. Y en una entrevista que se le hizo, ella certifica a través de su práctica médica con AIDAC. En una entrevista se le pregunta cuáles considera han sido los beneficios en su práctica médica al utilizar nuestros servicios de compliance médico
entre paréntesis, AIDAC médico. Dice, revisión de que mi práctica cumple las normas legales y así como propongo a los pacientes estrategias de prevención en la misma perspectiva, pero desde el punto de vista legal. O sea, tuve un problema potencial que se resolvió por la certificación AIDAC. Un paciente llega a quirófano con una luxación de su prótesis de cadera, evento que certifiqué. Después del procedimiento quirúrgico, la familia y el hospital, argumentaron que fue porque lo movieron bruscamente en quirófano y era, pues, finalmente responsabilidad de ella. Ese argumento se terminó como en 5 segundos cuando les mostró el certificado de que así había llegado a quirófano y el hospital asumió su responsabilidad y al final terminaron por resolverle todo al paciente. Este es un caso de éxito, es un caso real, es un caso en donde AIDAC, esa certificación ayudó para mitigar una posible demanda, una posible queja. Y bueno, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos que haya funcionado para ella y seguramente puede funcionar para ustedes integrando AIDAC en su día a día, en su práctica. Lo que ven en pantalla es, así se ve un AIDAC, un certificado AIDAC. Queremos que conozcan esta nueva forma de certificar. Creemos que debemos adaptarnos a la tecnología. Las legislaciones ya lo prevén, las normas oficiales mexicanas ya lo prevén y AIDAC está, digamos que, en un proceso de crecimiento y queremos llevarlo directamente con ustedes. Esto, hasta aquí, es nuestro webinar del día de hoy. Nos gustaría, naturalmente, seguir conectándonos con ustedes más seguido. Quisiéramos, ya nos han llegado, digamos que solicitudes de temas en los cuales tengamos que abordar. Con todo gusto lo vamos a hacer y va a ser más recurrente la forma en cómo nos vamos a estar frecuentando. Si me permiten, elegimos me están pasando 4 preguntas. Acuérdense que con todo gusto vamos a responder todas las preguntas que nos plantearon. Se las vamos a mandar a su correo para que este webinar no sea tan amplio. Realmente abordar temas de la medicina, no necesitamos un webinar, necesitamos un congreso de 3 días, yo creo, pero poco a poco vamos a ir pues, dándoles más información y estando con ustedes en esta parte de la certificación. La pregunta que nos hacen es si AIDAC es una póliza. No, AIDAC no es una póliza. AIDAC es un protocolo tecnológico que te permite certificar tus evidencias médicas para su comprobación ante autoridades en caso de imputación de negligencia o simplemente para protección legal preventiva. Eso es AIDAC, no es una póliza. Me están preguntando para qué sectores de la salud pueden certificar. Funciona para todas las personas vinculadas con temas de salud, enfermería, cirugía, procesos hospitalarios. Los hospitales lo pueden meter de manera global en su estructura. Y así es como se está planteando que ingresen, ¿no? Y traerlo ustedes mismos también en su celular es una ventaja competitiva. Me preguntan que si deben de saber de leyes para usar AIDAC. No, la respuesta es no. AIDAC está optimizado para que cualquier persona de la salud certifique evidencias médicas acorde a la norma oficial mexicana y siempre van a estar respaldados por nosotros y por nuestra empresa que se llama GRR Global Services y Grupo Rodríguez y Rodríguez. No necesitan ser abogados. Lo que digamos que delante del telón van a estar ustedes utilizando AIDAC y atrás del telón vamos a estar nosotros, todo fundamentándolo y motivándolo acorde a la norma oficial mexicana, y en su bóveda va a estar su certificado debidamente validado por la Secretaría. ¿Cuánto tengo que invertir para certificar AIDAC? Bueno, la verdad es que AIDAC ha sido tan optimizado en 8 años de su creación y para usarlo a nivel nacional, sus costos son exactamente los mismos. Sus costos son sumamente competitivos. Estamos hablando de no menos de 300 pesos para certificar para los profesionistas de salud. Por eso consideramos que es un proceso disruptivo que cambia las reglas en materia de salud, en materia de protección legal. Todos podemos certificar prácticamente. Hay que ver las condiciones de uso
Yo creo que esta persona que preguntó, con todo gusto la revisamos, la atendemos y ajustamos a IDAG acorde a sus necesidades. Sin duda, podemos hacer que esto, que tenga un buen sistema de certificación. Espero que este webinar haya sido pues de su interés. Los temas tratados fueron realmente promovidos por ustedes, nos hicieron cambiar realmente ciertos temas como el consentimiento informado. Les agradezco enormemente habernos acompañado a todos, a los abogados que nos acompañaron. Desde luego, es bueno hacer una retroalimentación con profesionistas en el área legal, y a toda la gente. Estamos a sus órdenes. Pueden escribirnos a contacto@gruporodriguez.mx. Sin duda estamos para servirles, y les agradezco a todos la atención prestada con este webinar. Hasta pronto.